mirar en Pentateuco, libros históricos, libros poéticos o sapienciales, y los profetas que estaban aquí. Esta diapositiva la vimos el día que hablamos de profetas, ¿no? Hay un error que me he dado cuenta esta mañana, que es que aquí faltan dos. Y no sé, pues es que si al recortar lo que sé, que se nos ha ido. Pero bueno, no pasa nada, porque los tenemos aquí. Lo que son los libros sapienciales. Bueno, la triple estructura o división que hay en la Biblia hebrea, la Tanakh, que habíamos dicho que era Torá, Nevi'im, profetas, y la K, la Tanakh, la última consonante, Katab, escribir, Ketub, escrito, Ketubim, escritos. Los escritos. Ahí están metidos, es decir, los judíos, a su Biblia hebrea, a esta clasificación, a estos libros les llaman los escritos. Tienen la Torá, los profetas y los escritos. Bueno, los escritos también son los profetas y también es la Torá, pero los escritos quiere decir los otros, los que no son ni ley ni profetas, ni Torá ni profetas, ¿no? Pues los otros, como si fuese un cajón donde han metido todo lo que no saben dónde meterlo, ¿no? Y ahí es lo que nosotros llamamos los libros sapienciales. Bueno, mal llamados libros sapienciales, porque algunos muy sapienciales no son. Y otros de los sapienciales, por utilizar la otra terminología, la definición doble sería libros sapienciales y poéticos, o libros poéticos y sapienciales, ¿no? Algunos poéticos no son sapienciales y algunos sapienciales no son poéticos, pero bueno, y otros son las dos cosas a la vez, ¿no? Vamos a verlos ahora. Lo que nosotros llamamos sapienciales y poéticos, esto lo que decían los Ketubim, los escritos, son esos libros en donde se identifican con el término sapiencia, sabiduría, conocimiento. En el mundo hebreo, los sabios de Israel, en el judaísmo, son un referente. Como para nosotros son los santos, pues para ellos son los sabios, casi parecido. Y los sabios son los que conocen, los que saben. Ahora vamos a ver quién es el sabio y cómo es sabio. Y estos son los sabios de Israel. Y además los otros, los libros proféticos. Y con los sabios están los poetas. Es curioso, ¿no?, que hayan querido unir a los profetas y a los sabios. Perdón, profetas, a los sabios y a los poetas y a los sabios, ¿no? Dando lugar a este grupo de 7 libros que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Eso son los que la tradición cristiana, al hablar de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, ha identificado como los libros sapienciales y poéticos. ¿Qué es sabio? ¿Quién es sabio? ¿Qué es ser sabio? El sabio, en los escritos de la Biblia hebrea, el ser sabio es, como acabo de decir, el sabio, el que conoce. ¿Qué es lo que conoce el sabio? Conoce la ley y conoce a los profetas. Está capacitado, tiene la autoridad para poder, cuando alguien le pregunta, responder con sabiduría, con conocimiento de sus tradiciones, de su identidad, de su cultura, de su fe, de su liturgia, de todo. Conocimiento absoluto, ¿no? Bueno, ¿qué es un sabio? Pues eso, lo que nosotros entendemos por sabio, pues lo mismo, poca diferencia hay, ¿no? Pero ojo, el sabio no es que fuese un intelectual, propiamente dicho, ¿no? Sí, que conoce la ley y las tradiciones le convierte en intelectual. Bueno, cualquiera entonces es intelectual, ¿no? Pero no es un investigador, para entendernos, o un científico. El sabio es el que tiene experiencia, sobre todo, experiencia de vida. La sabiduría está muy relacionada con la experiencia. Tampoco tiene que ser mayor, porque enseguida relacionamos la experiencia con la experiencia de vida, ¿no? Entonces los sabios eran los ancianos de Israel, también, pero no solo por la edad. Es la experiencia del conocimiento. Algunos creen que los sabios eran los que tenían facilidad para cosas artesanales o manuales, ¿no? El sabio, de alguna forma, era como el chapuzas, el que se rompía algo y sabía cómo arreglarlo. Eso refleja la sabiduría. Y nadie le había dicho cómo tenía que arreglarlo porque nunca se había roto. Y entonces se las ingenia para poder decir, bueno, se ha roto la pata de la mesa, ¿qué hago? ¿Cómo la puedo arreglar? Empieza a hacer un diseño y se le ocurre y termina arreglándola de la forma que sea, ¿no? Algunos pensaban que esa era una manifestación de lo que podía ser considerado en el antiguo Israel el sabio, ¿no? Otros creemos, ahí me incluyo yo, que los sabios en realidad no es que sean tan
tan orfebres o artesanos, sino que son más bien herederos de los profetas. Voy a decirlo, esto a ver si, yo creo que a estas alturas, después de haber visto lo que hemos visto, que no es poco ya, lo puedo decir y no creo confusión. La idea es la siguiente. Hemos visto los libros históricos, ¿verdad? Hemos visto los libros proféticos, ahora estamos viendo los libros sapienciales. Hay como una especie de itinerario literario en la Biblia que estamos viendo, ahora me refiero al Antiguo Testamento solo. Un itinerario progresivo. Primero libros históricos, donde se habla de la creación, de los orígenes, que los vimos aquí también, donde aparecen libros de crónicas o de historia o de relatos de monarcas, monarquía de Israel, o experiencias de carácter histórico también, libros históricos, uno. Después vimos los libros proféticos, como posteriores, y de hecho los situábamos posteriores de una forma un tanto metafórica, pero los situábamos en un espacio de tiempo que iba del preexilio al exilio y al posexilio, ¿no? Llamábamos de esa triple clasificación cronológica que es muy importante en la Biblia, muy importante. Pero esos venían como después, ¿no? Los profetas venían con... Y ahora vienen los sabios. Fijaos, si alguien tuviese que definir cuál es el contenido del Antiguo Testamento, en realidad, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? Porque los cristianos cuando nos dicen ¿de qué habla el Nuevo Testamento? Y enseguida decimos, el mensaje de Jesús, y nos quedamos tan anchos, ¿no? Y nos damos lo que hemos dicho, pero lo decimos, pues no nos equivocamos, pero como hemos oído que eso es el contenido del Nuevo Testamento, decimos el mensaje de Jesús, ¿no? ¿Y cuál es el contenido del Antiguo Testamento? Ah, el del Antiguo Testamento, yo qué sé, pues, no sé, son batallas, ¿no? Ahí el Dios vengador, no sé, el pueblo de Israel, la historia de Israel, no, que va, en absoluto. Desde el primer libro del Antiguo Testamento hasta el último, fijaos, el mensaje del Antiguo Testamento es la transmisión de una identidad. Creo que ya lo dije aquí en varias ocasiones y con otras palabras, que implica esa transmisión de la identidad, de la cultura, de judía o como queráis llamarlo, que implica encontrar respuestas a determinadas preguntas. ¿Qué preguntas? Las mismas que nos hacemos los cristianos. El sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos, quiénes somos, por qué estamos aquí, qué pasa cuando llega el momento de la muerte. Esas son las preguntas de la antropología universal. Y la filosofía no creyente se sigue haciendo las mismas preguntas. Es la pregunta del ser humano, la universal. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hay algo más allá? ¿O se acaba todo con la muerte? Esa pregunta es universal. Se la hacen todas las culturas y todas las religiones. Y las religiones intentan responder a esas preguntas, ¿no? A esa pregunta. Es la pregunta por excelencia del ser humano. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Esa es, y es la que, la que Jesús no respondió. No hay más respuesta que esa, ¿no? Entonces, esa pregunta es permanente en toda la literatura del Antiguo Testamento, desde el principio hasta el final. Una pregunta que el pueblo de Israel se hace desde siempre. Y nos hacemos nosotros y se hacen otras culturas. Pero ahora nos centramos en estos porque son los que estamos viendo. El pueblo de Israel, los israelitas se están preguntando, ¿pero nosotros quiénes somos? Ah, nosotros somos un pueblo con una identidad propia. ¿Pero por qué? Pues porque nos ha creado Dios. ¿Pero quién es Dios? Pues Dios es el creador de todo, empieza toda la historia de la creación, todo lo que hemos visto, y los históricos. Los libros históricos, aunque no se pueda precisar ni decir cómo lo voy a decir, pero lo digo, los libros históricos son como el primer gran género literario de la Biblia que intenta responder a la pregunta sobre el sentido de la vida. ¿Quiénes somos? Pues mira, somos el pueblo hebreo. Nuestro primer padre, Abraham, salió tal, y cuenta toda la historia de Abraham, está intentando dar respuesta a la pregunta por el sentido de la vida para el judío. ¿Vale? Con un estilo, o sea, una respuesta a esa pregunta de carácter, parece obvio, histórico. Nos remitimos, utilizamos la historia para responder a la pregunta sobre nuestra identidad, sobre nuestra esencia, sobre lo que somos, nuestro ser, la historia. Pero claro, hablar con un lenguaje histórico
de una cuestión sobre el más allá, sobre sentido de la vida, es muy difícil. Porque una cosa es el lenguaje histórico, palabras, fechas, años, nombres, y otra cosa es hablar del más allá, de lo que no hemos vivido, de lo que no sabemos con certeza, de lo que se puede dudar, de lo que no se puede nombrar, como es Dios. Y entonces el lenguaje histórico fracasa. No consigue responder bien a la pregunta por el sentido de la vida. El fracaso de la literatura histórica en el Antiguo Testamento da lugar al nacimiento de una nueva literatura, que es la profética. ¿Qué hacen los profetas? Segundo. ¿Qué hacen los profetas? Primero, historia, o literatura histórica. Segundo, literatura profética. ¿Qué hacen los profetas? Lo mismo que hacían los cronistas, intentar responder a la pregunta por la identidad y sentido de la vida con otro lenguaje, con un tono más profético. Pues hombre, sí, ¿no? Ahora que conocemos nuestra historia y los historiadores nos han contado la historia, pues ahora decimos sí, pero claro, que nosotros somos pueblo elegido por Dios y Dios nos quiere así, así, así y asá. Y entonces por eso esto y lo otro, y si no, entonces claro, va. Y sucede lo mismo que había sucedido con la literatura histórica, sucede con la literatura profética, que es que determinadas cuestiones sobre el sentido de la vida, la identidad, el futuro, no se pueden decir con ese lenguaje, porque no hay palabras para explicarlo. Y por mucho que se esfuercen los profetas, y por eso hay distintos estilos proféticos, no cuaja. Vamos, cuaja, pero no convence del todo. Y siempre está la vuelta a la pregunta. Pero en realidad, ¿qué? ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿Cómo es esto, esta historia? ¿No? Y entonces es cuando los profetas comienzan a fracasar. Y desaparecen los profetas. ¿Os acordáis de aquella frase del Nuevo Testamento, perdón, del libro de los Macabeos? No hay profetas entre nosotros ya. Prácticamente época de Jesús. Fracasa la literatura profética, ¿y qué es lo que surge? Una nueva literatura, un nuevo género literario. ¿Cuál? Los sabios. Los historiadores no fueron capaces de convencer con sus respuestas a la pregunta por el sentido de la vida. Los profetas, un poco mejor lo hicieron. Utilizaron un lenguaje un poco más simbólico, pero tampoco convencieron. Ahora vienen los sabios, claro. Los sabios ya tienen otro lenguaje, seguro que convencen. Y surge ese género literario que da lugar a estos libros que hemos visto que son los libros sapienciales. ¿Cuál es el objetivo de los libros sapienciales? Por eso los considero herederos de los profetas. E intentar dar respuesta al sentido de la vida, al ser humano, con un lenguaje distinto, más abstracto, más simbólico. ¿Por qué? Porque están hablando, pretenden hablar del más allá y del sentido de la vida, algo muy difícil de describir con un lenguaje que no sea simbólico. Los historiadores fracasaron con un lenguaje histórico. Los profetas, que ya era un poco más simbólico, metafórico, tampoco convencieron. A ver si los sabios son capaces, ¿no? Entonces surge ese tipo de literatura, fijaos, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y uno se queda así, ¿qué tendrá que ver eso? ¿Qué es? Entonces, uno cuando oye cosas así, empieza a reflexionar y dice, bueno, esto quizás quiera decir, entonces se refiere, parece como que está más cercano a intentar responder a la pregunta de Marras, ¿no? A la cuestión candente, que nadie ha conseguido responder. Y así surge la literatura profética, o la literatura sapiencial, la de la sabiduría. Me adelanto a lo que diré el próximo día. La literatura sapiencial también fracasa. Y después de los historiadores, la histórica, después de los profetas con la literatura profética, después de los sabios con la literatura sapiencial, surgirá otra literatura, que es la que llega a Jesús, la apocalíptica. La apocalíptica es la continuación, todo es progresivo, ¿no? Y la apocalíptica intenta responder a la... Entonces ya con una simbología espectacular, que no entienden ni los que la escribían. Con unas imágenes del más allá, del sentido de la vida, de la muerte, de los dragones, monstruos y finales de los mundos, y es lo mismo. Es lo mismo, decir lo mismo con otras palabras. Dar respuesta al sentido de la vida. Curiosamente, la literatura apocalíptica, que son los últimos escritos del Antiguo Testamento, coinciden con el nacimiento del cristianismo. La expectativa mesiánica. ¿Cómo es el Mesías? ¡Oh, el Mesías! Y después llega el Mesías de Galilea.
¿Y qué hacen los primeros cristianos? Perdón, ¿qué hacen los evangelistas sino apocalíptica? Transmitir el mensaje de Jesús, que es anunciar el reino de los cielos. Eso es apocalíptica literariamente hablando. Bueno, la apocalíptica es un género literario. Entonces la apocalíptica, que comienza siendo apocalíptica del Antiguo Testamento, judía, como los últimos escritos del Antiguo Testamento, en el nacimiento del cristianismo es, digamos, el género literario de moda, como antes habían sido los sabios, como antes habían sido los profetas y como antes habían sido los cronistas. Entonces, en el tiempo de Jesús, la apocalíptica era un género literario de andar por casa, ¿no? Claro, diréis, por eso tenemos el libro del Apocalipsis. No. El Apocalipsis también, pero no. La gran apocalíptica, en el Nuevo Testamento, hablaremos de ella, la encontramos en los evangelios. Porque los discursos de Jesús, las parábolas de Jesús son todas apocalípticas. Los mensajes esos de el reino de los cielos, las parábolas todo es apocalíptica, con el lenguaje de Jesús, con un género, subgénero, que surge dentro de la apocalíptica, que crea Jesús, curiosamente, que es el de las parábolas. Y ya no digamos si llegamos a narraciones como la de Mateo 25, el juicio final. ¿Eso qué es? Apocalíptica. Es todo el lenguaje apocalíptico. El Nuevo Testamento es una colección de libros apocalípticos, cristianos, pero apocalípticos. ¿Qué es la apocalíptica? Es que hablaremos de ella en Intertestamento, en el próximo día, no me quiero adelantar. Pues eso, es un nuevo lenguaje que surge para responder a la pregunta. La diferencia entre la apocalíptica judía y esta apocalíptica cristiana que tenemos en el Nuevo Testamento, evangélica y Apocalipsis de Juan, y cartas también, es que los evangelistas juegan con una carta a su favor, que es que tienen el Mesías, y lo han conocido y lo han visto. Y es el que ha dado respuesta a esa pregunta, entonces ya juegan con ventaja, ¿no? Con respecto a los judíos que todavía están, a ver cómo es, bueno, a ellos se les cortó el recorrido, ese itinerario literario, de géneros, con la destrucción del judaísmo en el año 70, que esa diáspora provocó la mayor bomba expansiva que pudo provocar alguien o algo en un momento en estas cuestiones. Bueno, pues los sabios, volvemos otra vez, después cierro este paréntesis sobre itinerarios literarios para situarnos en la literatura sapiencial. Los sabios tienen un recurso muy bonito, es muy llamativo, que es la terminología, el temor de Dios, ¿no? ¿Quién es el sabio? El temeroso de Dios. El que se pone a temblar cuando oye hablar, no se pone. El temor no es de temblar, el temor es la fidelidad, el cumplimiento de las legislaciones, de la normativa, de las de las tradiciones. Eso es el tema. Un temeroso de Dios, hoy diríamos, es el que va a misa, el que cumple con los preceptos, el que es creyente y se lo demuestra. Eso es el temor de Dios, no tiene nada que ver con el miedo. Y el nacimiento de la sabiduría, algunos la sitúan en la época de la monarquía davídico-salomónica, de David y Salomón, aunque yo creo que es un poco posterior y quizás no porque lo dicen los expertos, que sea de la época exílica y post-exílica, sobre todo post-exílica, ¿no? Es decir, después del exilio babiloniano. Esto es lo que estoy diciendo, ¿no? Esto nos situaría en este calendario en el tiempo que iría de la época de la monarquía, 1000 a.C., con el reinado de David y después Salomón, hasta en el preexilio, hasta el 587, momento del exilio, que sería hasta el post-exilio, que nos llevaría al año 0, o no sé si año 0, al año que sea, el año 1, el anterior al año 1, el nacimiento de Jesús. Este sería el recorrido de todo este desarrollo literario. Bueno, hemos visto los libros que pertenecen a esa llamada literatura sapiencial que tenemos en nuestro Antiguo Testamento. Yo quería dedicarle unos instantes al libro de los Salmos, porque para mí el libro de los Salmos, pero lo voy a hacer muy rápido por la hora que es, ¿eh? Y el otro día me pasé con vosotros y no quiero que el libro de los Salmos, yo le tengo un cariño especial, porque para mí es uno de los libros más bonitos del Antiguo Testamento. Y curiosamente en la Iglesia Católica, es el libro bíblico más utilizado. ¿Cómo va a ser el libro de los Salmos? Sí. No, será el Evangelio. No. Es el libro de los Salmos. ¿Ah, sí? Sí. Sí, porque los Salmos, no hay Eucaristía que no tenga un salmo en la liturgia de la palabra.
No hay oración de la liturgia de las horas, de los rezos y todo esto que tiene la Iglesia, que no haya salmos. Una persona que siga un itinerario religioso en la Iglesia Católica estructurado, pues, pero una estructura que no es de ahora, no sé, de la época del monacato primitivo, yo creo, que habrá ido evolucionando, pero hay cosas que no han cambiado. Y una de las que no ha cambiado es el libro de los salmos, la presencia de los salmos en la liturgia cristiana. Es espectacular. Y yo hace tiempo decía en algún auditorio así que es una pena que los cristianos no conozcamos el libro de los salmos, porque no tengo ni idea. De verdad que no sabemos lo que estamos diciendo, recitando o escuchando en cualquier acto litúrgico. No tenemos ni idea de lo que estamos... Y la verdad que es una pena porque perdemos una riqueza enorme, porque los salmos son espectaculares. Fijaos, los salmos, me voy a editar todo esto, es lo que hemos visto hasta ahora, todo tal cual, ahí está plasmado. Además, son literatura poética, la poesía hebrea es preciosa. Es una pena que seamos occidentales, porque esto los musulmanes lo entienden muy bien, y no digamos los judíos, claro. Porque cuando decimos que esto es poesía, esto que tenemos aquí, uno lo lee, o uno lee un salmo en la liturgia de las horas, o lo escucha en una Eucaristía, en la liturgia de la palabra, y oye un salmo, pero que eso sea poesía no lo ve por ningún sitio, porque ni hay rima, ni hay caída, ni métrica, ni nada. No hay nada. Y dices, ¿dónde está la poesía ahí? ¿No son poesía? Claro, pero es poesía en la lengua original, en hebreo. En castellano no. En castellano es una traducción. A veces intentan parecer que parezcas con sonoridad y tal, y no digo que no lo consigan, pero que no, que la poesía es otra cosa, ¿no? Os cuento una breve anécdota. Cuando estaba estudiando Biblia, tenía que hacer al terminar una tesina de licenciatura, y tenía un profesor, estaba de moda la narrativa bíblica, y tenía un profesor que había impuesto como criterio de su materia, era profesor de poesía hebrea. Decir que la poesía hebrea era una prosa cuidada, una prosa sonora. No sé cómo decirlo, es decir, que a veces uno lee un poema en hebreo y no oye ni que suene bien ni que suene mal, lo que tiene una serie de repeticiones, unos recursos distintos que no tienen nada que ver. Como nosotros oímos una poesía y enseguida sabemos que es una poesía, pero sin embargo oímos un poema en hebreo y no sabemos que es poesía, como si nos estuviesen recitando prosa, ¿no? De hecho publicó un libro que era la prosa de la poesía, de la poesía hebrea, ¿no? Pues tiene su manual de poética hebrea. Estoy hablando de Luis Alonso Seque. Y bueno, pues eso estaba de moda, y a mí se me ocurrió decir que quería hacer la tesina sobre la segunda parte del primer canto del siervo, del Deutero Isaías, que ya hemos visto aquí, ¿no? Que es un texto poético. Y cuando le fui al profesor, dije, yo es que quería hacer la tesina sobre esto, y me dice, así, pues, ¿y sabes poesía hebrea? Y dije, no. Dije, pues entonces, lo primero que vas a hacer es leerte este manual de poesía hebrea, 150 páginas, en castellano, publicado por Cristiandad, en una editorial que desapareció, que te lo lees. Y cuando la entiendas, me dice, no cuando termines de leerlo, cuando lo entiendas, volvemos a hablar. Si lo tienes que leer 7 veces, lo lees 7 veces. Yo lo contento, digo, qué orgulloso, digo, hasta la primera. Hasta que entendí lo que era la poesía hebrea. Al final, que yo soy muy terco, la hice, la tesina sobre poesía hebrea, sobre aquellos versos del Deutero Isaías, de los cantos del siervo. Vale. Esto era para decir que el libro de los Salmos es un libro poético, precioso, y que están organizados pues como... Bueno, están compilados, porque los salmos andaban circulando desde época inmemorial, no sabemos cuándo. El libro de los salmos que tenemos en el Antiguo Testamento es un cúmulo de 150 salmos, no son 150, son 149, porque hay uno que se repite, que está 2 veces en 2 sitios distintos. Y tampoco son 149, porque hay uno que está cortado, recortado, dividido en partes, o sea que esto...
pero eso es genial no poder conocerlo todo esto y ver cómo está organizado y desorganizado, ¿no? Y encima dice que está dividido en 5 partes, ¿no? Como el Pentateuco, porque es la ley litúrgica. Como el Pentateuco es la ley legislativa, pues el libro de los Salmos es la ley de la liturgia, las normas litúrgicas. Los Salmos están divididos en 5 partes según los judíos. Yo lo clasificaría en 3 partes, que ya hemos hablado de ellas aquí, que son salmos preexílicos, exílicos y posexílicos, tan simple como eso. Es decir, ¿qué salmos son de antes del exilio? ¿Cuáles son del exilio? ¿Y cuáles de después del exilio? Si alguien recita alguna vez, o lee o escucha un salmo, que se fije, lo primero que tiene que hacer es fijarse qué alusiones hay en el salmo, en castellano, qué alusiones hay en el salmo a la liturgia, al templo, y entonces automáticamente se da cuenta si el salmo es del antes del exilio, si es del exilio, si es después del exilio. Porque, como ya sabemos, si es de una etapa de otra o de la otra, las connotaciones son completamente distintas. Y si es del exilio, pues ¿qué pasa? Pues que está hablando el salmo de la liturgia, de qué bonito el rey, la monarquía y el sumo sacerdote y el templo de Jerusalén y patatín, patatán. Si es del exilio el salmo, pues está lamentando, diciendo qué lástima y claro, y yo una pena y estoy mal y no estoy en mi tierra y me olvido de Jerusalén y ojalá pudiese y recuerdo el tiempo del templo. Y si es posexílico, pues lo que ya hemos visto, entonces está rememorando los dos momentos anteriores, pero sobre todo mirando para el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para no volver a caer en lo que hemos caído, para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido, etcétera, etcétera, ¿no? Y solo con esos 3 aspectos, ¿no? Uno lee el salmo y dice, pues ya se puede hacer hasta una introducción que ayude a entenderlo. Además, los salmos esconden una riqueza musical. Yo de música no tengo ni idea, pero me encantaría saber pues las descripciones que hace. A veces ni siquiera están reflejadas en los textos litúrgicos, que alusiones, por ejemplo, salmo para coro según la música de las amapolas. Y empieza el salmo. Eso está en el texto bíblico. ¿Qué es todo eso que dice? Claro, está reflejando dónde se utilizaba ese salmo en la liturgia hebrea en el templo. O en el templo, o en el posttemplo, o cuando no había templo. Era un salmo que se utilizaba para una fiesta determinada del calendario litúrgico judío, que se utilizaba con una música determinada, según las amapolas, que sería una canción muy conocida, como el pescador en nuestros días, cualquiera, ¿no? Una que no sabemos cuál era porque no ha llegado a nosotros, pero sin duda se refería a una muy conocida. Con unos instrumentos que para oboes, para lo que sea, a 2 coros, que eso lo dice, ¿no? Incluso a veces nos dice quién es el autor del salmo. No quiere decir que sea histórico, pero puede ser atribuido a fulanito de tal. Y, mira, ¿quién sería ese fulanito de tal? Pues alguien que queda ahí. Y le otorga un grado de credibilidad, esos detalles tontos, pero que son muy interesantes a la hora de ver el salmo y ya después meternos en el salmo. Bueno, todo esto lo estoy diciendo por aquí. Seguro que si lo leyese sería más rápido y mejor, pero bueno. Tenemos salmos en el canon hebreo, dice en la Biblia hebrea. Tenemos otros salmos que están por ahí mezclados en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, tenemos algunos. Hay otros muchos que son más bien himnos, más que salmos son himnos o cánticos que hay perdidos por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver algunos, ¿no? Que también hay salmos en el Nuevo Testamento. Y otros que son apócrifos, que ya los veremos cuando hablamos del Intertestamento. Decía que hay salmos repetidos. Por ejemplo, en el Salmo 18 lo tenemos el mismo en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, este es el capítulo 22, del 2 al 4, capítulo 22 de Samuel, Salmo 18, dice: Yahvé es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios de mi roca, confiaré en él, mi escudo y cuerno de salvación, mi baluarte, y mi refugio, salvador mío, de violencia me libras, invoco a Yahvé, Yahvé es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío mi roca, confiaré a ella, mi escudo y cuerno de mi salvación, mi baluarte, invoco a Yahvé, es el mismo. Está en 2 sitios distintos. Esto es literatura, estos salmos, literatura poética, y 2 Samuel es literatura histórica. Que nos encontramos por todos lados, ¿no? Los salmos además tienen géneros, estilos. Dentro del género de salmos, poético, hay tipos de salmos, himnos. Aquí tengo el listado de todos los himnos que hay en el libro de los salmos. Salmos de entronización de Dios, porque se entronizas a Dios, ¿no? Salmos de Sión. Sión es Jerusalén. En realidad es una parte de Jerusalén que es el monte Sión, donde se construyó el templo.
Originariamente a la ciudad le llamaban Sion, algunos todavía le llaman hoy Sion, a Jerusalén. Canto de Sion o canto de peregrinación a Sion, es decir, al templo, peregrinación, porque algunos van dando vueltas y van describiendo vamos cantando al templo y van dando vueltas y, bueno, procesión, eso los cristianos lo hacemos con frecuencia, ¿no? Salmos de acción de gracias, que son muy bonitos. Salmos de súplica colectiva, es decir, toda la comunidad suplica a Dios. Salmos de súplica individual, personalizada, que uno se dirige directamente a Dios, que vamos viendo todos los que son. Salmos de confianza, salmos reales de monarcas, dirigidos a reyes o sobre reyes. Salmos propiamente litúrgicos, pues para un comienzo de una celebración, de una fiesta en el templo. Salmos penitenciales, que también son muy curiosos y muy interesantes. Salmos sapienciales, sobre la sabiduría y que se preguntan sobre el sentido de la vida, sobre la condición humana, sobre la historia humana. Y salmos alefáticos o alfabéticos. Alef es la primera letra del alfabeto hebreo, Alef, Gimel, Alef, o alfa, beta, gamma es lo alfabéticos. Salmos que comienzan con la letra del alfabeto y terminan con la última letra del alfabeto, como una especie de, se llaman acrósticos, ¿no? Que van, o un tipo de acróstico es el Aquí tenemos uno, el Miserere, que, perdón, quería leerlo, pero es que quiero que hagamos un trabajo pues, sobre lo que es ahora. Salmo 51 o 50, el Miserere, sabéis que hay una doble numeración a partir del Salmo 9, que es por la división que se hace de ese salmos. Unos, en la Biblia hebrea está, perdón, en la Septuaginta, la versión griega de la Biblia está dividido en dos y en la Biblia hebrea es un único salmo. Entonces hay una doble numeración de los salmos a partir de ahí. Aquí tenemos un salmo del Nuevo Testamento, un salmo, un himno, que es el Nunc, que tenemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado a todos los pueblos, para la de gloria y vuelve a Él. Es un texto griego, pero que tiene toda la estructura y la sonoridad de la... Si esto lo tradujésemos al hebreo, estamos ante un salmo fantástico, que lo han hecho y por eso lo han identificado como tal. Bueno, vale, cerramos el libro de los Salmos porque es muy bonito, pero es para un curso específico, ¿no? Nos vamos a los otros libros sapienciales. Proverbios, voy a ir rapidito. Proverbios, autor y fecha, se atribuye al rey Salomón. El mismo libro de los Proverbios se identifica como libro, es como está viendo, se le identifica como que el autor fue el rey Salomón. En realidad no, está atribuido a él, pero no el Salmo o sea, Salomón no escribió libros proverbios, no pudo escribir libros proverbios, porque es muy posterior a la época de la monarquía. Recopilación de varios autores, es la autoría que creen los investigadores, de una redacción definitiva en torno al año 300-200 a.C. Redacción definitiva, no quiere decir que se componga o se escriba en esta época, sino que se termina de escribir en esa época. Entonces eso, ¿a cuándo nos podemos remontar? No se sabe, pero desde luego al año 1000, en la época de la monarquía, no, eso sin duda. Lo que pasa es que intentan situarse en esa época, en determinadas ocasiones, entonces parece que nos remiten a retrotraen, ¿no? Características. Es el libro más antiguo de la literatura sapiencial, el primero. Tiene una colección de dichos, máximas, enseñanzas, tiene forma poética, tiene sentencias breves, este se ha escapado para allá de aquí, y paralelismos, etopeya, que es la descripción de costumbres, y tiene ritmo y la rima facilitan la memorización. Es uno de los elementos muy propios de la liturgia y sobre todo en la antigüedad la poesía era un recurso literario muy bueno para memorizar. Es muy fácil, sabes que tiene una sonorización, que tiene una forma estructurada, y entonces eso se aprende más fácilmente que no un texto en prosa. Siguiente, Job. Autor. El autor recoge un antiguo cuento, según cuentan los especialistas. Desarrolla una reflexión sobre el sufrimiento del justo y el premio de Dios. Bueno, todos conocemos la historia de Job, ¿no? Bueno, ahora digo una cosa. Su redacción es posexílica, se situaría entre el 500 y 450 a.C. Características: diálogos, escenificación dramática, himnos, máximas, sátiras, comparaciones, listas, controversias, maldiciones, confesiones, etc. Estilo poético también rico y variado. Contenido: el tema del libro es el misterio del sufrimiento del justo y el premio de Dios, ¿no? Un paréntesis. A mí Job me cuestiona mucho. Es un libro complejo, muy filosófico, diríamos.
porque Job es el que debate con Dios, discute con Dios, se enfada con Dios. El santo Job. La tradición popular ha dicho que Job es un santo y lo identificamos con la paciencia, ¿no? Tiene más paciencia que el santo Job. Pues ni Job tenía paciencia ni era un santo. Porque primero, la paciencia, no sé, porque vamos, se revela cada vez que tiene oportunidad. O sea, ¿dónde está la paciencia? Y lo de la santidad, vamos, es que a Dios lo pone de vuelta y media. Es que parece que la tradición popular no está muy de acuerdo, no se ha leído el libro o no se lo ha leído muy objetivamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es Job, como Salmos, como Proverbios. Su pregunta es el misterio del sufrimiento, el sentido de la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos sufriendo aquí? Que si yo quiero ser feliz, que yo quiero pasarlo bien, que yo... ¿Pero por qué? Y mira, estos desgraciados que bien se lo pasan. Y qué bien están. Y ni tienen dolores ni tienen problemas. Y son unos malvados. Y yo que soy fiel, cumplidor y bueno, ¡hala! Castigos, dolores, enfermedades, sufrimientos... Pero bueno, ¿todo de qué va, no? Entonces, esa es la pregunta por el sentido de la vida. Con un lenguaje muy... Eso, como muy... un poco enredado, metafórico, conflictivo también, pero bueno, pero esa es la impaciencia de Job, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es la que tenemos todos también, ¿eh? O sea, nosotros sí no somos, o sí somos herederos de la figura de Job, ¿no? Eclesiástico o sirácida, son las dos denominaciones que tiene este libro de la literatura sapiencial, ¿no? Libro de la sabiduría de Jesús Ben Sira, que es el título hebreo del libro. Los judíos le llaman el Ben Sira. Ben es hijo, Sira, Sirácide, hijo de Sira, que no sabemos quién es, de Jesús Ben Sira. Autor. Bueno, autor y fecha. Eclesiástico es el nombre que le pusieron los primeros cristianos. Lo llamaron, al libro del Ben Sira lo llamaron eclesiástico. Porque claro, eclesiástico como suena a iglesia, ¿no? A eclesia. Entonces, claro, los judíos no van a hablar de iglesia, no utilizan la palabra eclesiástico, lo siguen llamando Ben Sira, ¿no? Su nombre hebreo significa palabras de Simón Ben Sira, ¿no? De Simón o Jesús. Escrito alrededor de los años 180-170 a.C. en hebreo. Fijaos ya dónde estamos, muy cerquita de Jesús. Se supone que el nieto del Sirácida lo tradujo al griego, que es la versión como ha llegado hasta nosotros, ¿no? Características: estilo receptivo, combina lo lírico con lo didáctico, influencia de la civilización griega. Esta época, la dominación helenista tras la conquista de Alejandro Magno, pues ya se había instaurado bien, ¿no? Entonces todo es lengua institucional griego, y empieza a escribirse todo en griego, lo cual a los judíos no les gusta nada, a pesar de que la utilizan porque no les queda más remedio, ¿no? Y eso ha hecho que después algunos libros no escritos en griego, no en hebreo, sino en griego, sean cuestionados por los mismos judíos. Cuestionados quiere decir no considerados sagrados. Contenido: cómo tener una conducta moral y correcta en las diversas circunstancias de la vida personal, familiar y social. Elogio de la sabiduría, ¿no? El eclesiástico es uno de los que elogia tanto la sabiduría, el conocimiento que decíamos antes, ¿no? Eclesiastés, muy parecido, eclesiástico, eclesiastés, a veces se confunden. Igual que el otro es el Ben Sira, este es el Cogelet. Cogelet es el nombre hebreo y el griego es eclesiastés, que lo tenemos. Eclesiastés es la traducción de Cogelet. ¿Qué es Cogelet? Predicador, maestro, director de asamblea, que es como se llama el libro. Autor anónimo. ¿Quién es el Cogelet? Lo sabemos. Sabemos que vivió entre el 300 y el 200, suponemos, que vivió en esa época por el contenido del texto. Utiliza una reflexión coloquial y la filosofía sobre la vida. Estamos en pleno corazón de la literatura sapiencial. Lo que os decía antes, ahora todo esto se está desarrollando en estos libros. Y el último, bueno, el penúltimo, el libro de la sabiduría. Este sería como el abanderado de toda la colección de libros sapienciales, ¿no? Bueno, depende de dónde se mire. Autor y fecha. Se cree que se atribuye a Salomón. Tampoco lo escribió Salomón. Se atribuye a Salomón para darle categoría, autoridad. Es anónimo el libro de la sabiduría. Se supone que el autor era un judío piadoso de lengua griega, muy buen conocedor de las tradiciones y de las escrituras,
escribió en griego hacia la mitad del primer siglo antes de Cristo, ya estamos a las puertas del Nuevo Testamento. Y esto es muy, muy bonito, es el último libro que se escribe del Antiguo Testamento, el último libro de la sabiduría. Tiene influjo de la literatura griega, multiplicación de sinónimos, rebuscada adjetivación, aliteraciones, rimas, juegos de palabras y construcciones muy elaboradas. Tiene o abre un género nuevo, que bueno, aquí no creo que lo veamos, pero es el nacimiento de la literatura midrásica, que es la de los comentarios en profundidad, detenidos, desarrollados de la ley de la Sagrada Escritura, de los textos sagrados, ¿no? De los midrases, que son con alusiones o referencias permanentes al Antiguo Testamento. Es decir, aparte de comentar el Antiguo Testamento, alude al Antiguo Testamento con referencias, ¿no? Curiosamente es un libro del Antiguo Testamento que alude a otros libros del Antiguo Testamento, lo cual no es muy frecuente. Cada uno va a su bola y los junta, ¿no? Pero lo cual quiere decir que ya existían los libros del Antiguo Testamento, muchos, la mayoría, estamos hablando del último. Relación entre sabiduría y justicia es uno de sus temas centrales, excelencia de la sabiduría y la sabiduría en la historia de su pueblo. O sea, el tema central, la sabiduría, lo que da nombre al libro, ¿no? A su libro. Y el último, lo deja para el final, el Cantar de los Cantares. Ay, este es un lío, ¿eh? El Cantar de los Cantares es un lío para todo el mundo, porque no hay quien lo clasifique. Lo han metido entre los libros de la sabiduría, los sapienciales, porque nosotros no tenemos esa clasificación de escritos, el cajón desastre donde metemos lo que no sabemos dónde meterlo, ¿no? Y los cristianos lo hemos puesto entre los sapienciales, porque como es poético y todo eso, pues por eso hablo de sapienciales y poéticos. Pero porque sea poético no quiere decir que sea sapiencial. Y este es uno de los casos, ¿no? ¿Qué es el Cantar de los Cantares? El Shir Hashirim. El nombre del libro es Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares de Salomón. Fijaos, esta reiteración, Cantar de los Cantares, llama mucho la atención. Los judíos, como dijimos el primero o segundo día, tienen un vocabulario muy reducido, porque el hebreo es una lengua pobre, y entonces con una palabra dicen muchas cosas, ¿no? Acordáis, por ejemplo, que puse aquí, que se pone siempre, es para decir casa, piso, apartamento, hotel, residencia, alojamiento, bet, no tienen más. Bet, lejen, bet, faje, bet, casa, no hay más palabras. Con una dicen, y no pueden precisar o matizar porque no tienen más palabras. Pueden decir gran casa o pequeña casa, pero nada más, ¿no? La forma que tiene el mundo hebreo de enfatizar algo, de darle solemnidad a algo, es repetirlo. Es decir, algo muy importante, muy relacionado con Dios, muy cercano a Dios, que es santo. Pero muy cerca de Dios, santo, santo, santo. ¿A qué suena eso en la Biblia? Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y por qué 3 veces? Pues porque no pueden decir santísimo, porque no tienen la palabra santísimo. Entonces, ¿qué hace? Pues repetir una palabra muchas veces. Y entonces ya le dan cada vez más solemnidad cuantas más veces lo dicen. Entonces, santo, santo, santo es el Señor, ¿no? Pues esto pasa lo mismo. Cantar de los cantares es el cantar por excelencia. Como no pueden decir el cantar mayor, o bueno, podrían decir el gran cantar, pero el cantar, pues utilizan la repetición, el cantar de los cantares, ¿no? Autor, según el libro, se atribuye, se identifica, se remite a Salomón otra vez, ¿no? Se tenía una manía persecutoria con Salomón, porque ha pasado la historia como si fuese el gran redactor de textos bíblicos. Y el pobre Salomón, bastante tenía el pobre con los conflictos internos que tenía en su reinado, que eran de cuidado. No, Salomón no. Ni David tocaba o fue compositor de... porque no sé si siquiera sabía música, ni Salomón era el gran compositor, ¿no? Lo que pasa es que es por redactor. Se le atribuyen por cuestión de autoridad. Es que si Salomón es del siglo X a.C., la redacción del Cantar de los Cantares se sitúa en el siglo IV a.C., no hay posibilidad de vincular una con la otra, ¿no? Entonces, no es decir que es que a Salomón se le ocurrió, quedó por ahí, y después en el siglo IV lo recompone o lo rehace. No hay ningún indicio que lo remita a la época de la monarquía. No. Yo no estoy diciendo con eso que no sea de Salomón. Simplemente digo que nadie va a encontrar una relación con Salomón para situarlo en esa época.
Simplemente a los autores o redactores finales se les ha ocurrido decir Salmos o Cantar de los Cantares de Salomón. Ya está. Porque quedaba muy bien. Y además le otorgaba una credibilidad espectacular al texto cuando Salomón ya no existía. Y cuando Salomón se recordaba, en la época posexílica, como el modelo de lo que fue el esplendor de Israel. ¿Os acordáis cuando estaba el templo? La monarquía aquel espectacular, el grandísimo templo de Salomón. Qué bien vivían nuestros antepasados, claro. Fue la época de gloria del pueblo de Israel. Entonces constantemente se remite a esa época de la monarquía, cuando ya no hay monarquía y se echa de menos. Porque siempre nos acordamos nos damos cuenta de las carencias cuando ya no las tenemos. Cuando las tenemos no las valoramos. Bueno, este libro, por eso le pongo un capítulo que es la canonicidad. El canon, ya sabéis lo que es el canon, ya lo hemos visto aquí. Fue cuestionado hasta el último momento. Vamos, que es que por el contenido y por esto que sea palabra de Dios para los judíos les sonaba, les chirriaba, ¿no? Pero al final, en Jamnia, que es en torno al año 100 después de Cristo, por cuestión de, como nos pasó a los católicos, a la Iglesia, con la Reforma Protestante, que es cuando Trento fija el canon católico, pero porque hubo una reforma. Si no, yo no sé si tendríamos canon fijado todavía a día de hoy. Entonces, siempre sucede eso, ¿no? Cuando uno se ve obligado porque alguien está amenazando, ¿quiénes amenazaban aquí? Los cristianos, que eran judíos, y utilizaban la Biblia hebrea. En el año 100 todavía no estaba configurado todavía el Nuevo Testamento como ahí llega hasta nosotros, circulaban dichos de Jesús y todo eso, ¿no? Pero ¿qué libro tenían como sagrado los primeros cristianos? Pues la Biblia hebrea. ¿Y qué Biblia hebrea tenían? Pues la que ellos consideraban que era el Antiguo Testamento y todas estas cosas que decimos hoy, todos esos libros, entre los que se incluía el Cantar de los Cantares y otros. Entonces los judíos se reunieron, una especie de concilio en torno al año 90 y tantos, casi 100, del siglo I, se reunieron en Jamnia, un pueblecito, y dijeron, bueno, vamos aquí porque los cristianos nos están mareando, nos están calentando la cabeza, y están diciendo que ya es su Biblia y tal, y es la nuestra. Pero, vamos a decir, la nuestra es esto, y lo vamos a institucionalizar, ¿no? Y lo canonizan, y al fin entra en ese momento el Cantar de los Cantares en el canon del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, porque en el canon cristiano está desde el siempre. Claro, los cristianos no habían tenido ningún problema en meter al Cantar de los Cantares entre los libros de la Biblia hebrea que empezaba a ser el Antiguo Testamento nuestro. Temas. El conflicto del tema. Poema de amor conyugal, Salomón y la Sulamita, obligados a separarse, que se buscan con desesperación, declaman su amor de una forma poética, se reúnen y vuelven a separarse con la esperanza de volver a estar juntos para siempre. Bueno, entonces dice uno, pues muy bien, pues esto parece una novela de amor, y de intriga de amor, que tampoco dice, no está la palabra de Dios aquí. Pues en el amor, ya está, se está entendiendo la importancia. Yo creo que los primeros cristianos en eso, ahí supongo que tendrá que ver algo la inspiración, pero no tuvieron ningún problema. Dices, una novelita de poética, que además leída en hebreo suena muy bien, pequeñita, que habla del amor y los esponsales y con una simbología de lo que, pues ya está. El mensaje, el amor y punto, entre las personas, o el ser humano y el hombre y la mujer, y ya está. Y no tuvieron problema. Los judíos sí tenían más problemas porque decían, pero bueno, esto con Dios, no le vean, no se hagan mucha tonta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre todo lo que hemos visto? Si no, pasamos a un texto práctico. Luego a mis alumnos de periodismo les digo que tienen que preguntar, que se no van a ser malos periodistas. ¿Ya? Los salmos se utilizaban en la liturgia en tiempos de Jesús, es decir, sí. Eso que leemos que iban a la sinagoga, sí. Había celebraciones litúrgicas que ya se rezaban los salmos. Sí. Absolutamente sí, sin duda alguna, te digo que sí. No, y eso no lo cuestiona nadie porque yo recuerdo un curso en el bíblico que se titulaba Liturgia hebrea en tiempos de Jesús. A mí ese curso me marcó porque me pareció fantástico, que era recuperar la liturgia, las oraciones de la liturgia en el templo, en el segundo templo. Y claro, la base era salmos, era todos salmos y determinados salmos. Algunos se cuestiona que fuese, ¿no? pero básicamente eran salmos de los que tenemos en el libro de los salmos,
y otros himnos que andaban perdidos por ahí por el Antiguo Testamento, y algunos apócrifos también estaban en la liturgia que se han encontrado en, por ejemplo, los manuscritos del Mar Muerto, que hablaremos el próximo día. Hay salmos del templo de la época de Jesús, de la época de dominación romana, pero los salmos estaban en la liturgia en tiempos de Jesús, en el templo, al orden del día. Fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, tenían sus salmos, y además están localizados. Cantos de peregrinación el día de para la Pascua, para la celebración de la Pascua, había los salmos pascuales que están también identificados y que forman parte de la liturgia de las celebraciones de la Pascua en el templo. Sí, están, eso ya no está muy estudiado eso. ¿Ya? Venga, pues tenéis delante una hoja, una fotocopia de un texto, que os he pasado. Si sobra alguna, me das también a mí, porque es que esto me lo lea. Ya desde que cerca me dejo la... Sí, porque como ya hicimos la otra vez, a estas alturas de nuestro curso ya tenemos elementos para ir viendo cómo se lee la Biblia, que es nuestro, con un poco de conocimiento y sabiduría también, y la podemos situar. Y os he buscado para hoy un texto que está al final del libro de los Proverbios. Es el final, el último capítulo, capítulo 31, y los últimos versos, porque es un poema, del 10 al 31. Es un texto, a mí me parece que es fabuloso, maravilloso, que yo no sé si se podría escribir algo mejor. Lo utilizó Fray Luis de León, lo versificó Fray Luis de León, lo utilizó como inspiración en La perfecta ama de casa, creo que se titula el poema de Fray Luis de León. Se basó en este capítulo del libro de los Proverbios. Lo voy a leer, y después de leerlo todo de seguido, lo vamos a ir viendo verso a verso. Ahora ya no digo versículos, son versículos. Los versos aquí son versículos, casualmente. A veces no, pero en este caso el verso coincide con el versículo. Lo voy a leer todo para que ya nos situemos en el contexto del texto y en el texto en general, y después vamos a ir verso a verso viendo qué dice y por qué lo dice. Y os conmino a que al final me descubráis el misterio de este poema. Y la pregunta es, ¿quién es esta mujer? Tenemos que descubrir aquí de quién está hablando el autor de este poema. Le daremos una matrícula de honor a quien lo descubra. Pero tenéis que intentar decirlo al final, ¿eh? Por eso, atención, mucha atención. Leo. Empezamos en el 10. Bueno, veis que a la izquierda hay 3 versos, el 21, 22 y 24, que en la fotocopia se me han cambiado, se me han corrido para un lado. Están, no tienen por qué estar así, están en línea todos, no sé, se han escapado. Bueno, empieza 10 Aleph. ¿Qué es Aleph? La primera letra del alfabeto hebreo. Ahí tenemos todo el alfabeto hebreo, las 22, ¿no? Sí, 22 letras del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Baut, Zayin, Het, Tet, Tot, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ain, Pe, Sade, Kof, Resh, Shin y Tau. Eso es el A, B, C, D, E, tal cual. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está esto aquí? Porque cada uno de los versos comienza con una letra, la correspondiente, del alfabeto hebreo. Es decir, verso 10 empieza por A, Aleph. Verso 11 empieza por B, Bet. Verso 12, el tercero, empieza por G, que es la tercera letra del alfabeto hebreo, Gimel. En verso 13, o el cuarto verso, se busca la letra de D, la letra de Dalet, y así sucesivamente. Es decir, que es un verso, que es un poema perfecto, que no está estropeado, ni lo han cortado, ni no, está todo, es un verso, un poema alefático, de los que comentaba antes, ¿no? O alfabético, con forma acróstica, que comienza cada verso con la letra, o palabra, en este caso es letra, correspondiente. Lo leemos. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche.
Da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca. Sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido y tiende las manos al pobre. No teme por su casa la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí se hace mantos, y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del país. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidores. Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Su marido y hace él su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Yahvé, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y que en las puertas le alaben sus obras. Esto es fantástico, ¿eh? A ver dónde está esta mujer, quién es, pero todo lo que hace. Vamos a verlo ahora línea a línea, verso a verso. Empieza el autor diciendo, una mujer completa, ¿quién la encontrará? Esta es la pregunta sapiencial. Entonces, la búsqueda de la perfección, es un modelo de pregunta por el sentido de la vida, por el ser, por el alcanzar un objetivo, lo ideal. ¿Quién la encontrará? Una mujer completa. Dice una mujer completa. Ah, es que las mujeres son incompletas. Si preguntamos, ¿esto qué quiere decir? Ahí vendrían las feministas aquí a ver qué pasa aquí, ¿no? Y dice, claro, esto lo tuvo que escribir un hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ¿quién la encontrará? Esa mujer, la completa, es mucho más valiosa que las perlas. Las perlas son muy valiosas, se supone, vamos, que serán muy valiosas, ¿no? Las perlas de Majorica, son muy valiosas, sí, claro, y muy difíciles de encontrar, sobre todo eso, ¿no? Las buenas, las auténticas. Bueno, pues esta mujer es mucho más valiosa que las perlas. 2. En ella, en esta mujer, confía el corazón de su marido, y no será sin provecho, fijaos. En esta mujer, en la mujer confía el corazón de su marido. Corazón, el corazón, cada vez que en la Biblia hebrea aparece corazón, que aparece con relativa frecuencia, es una alusión no tanto al corazón físico, médico, material que tenemos en el cuerpo, sino a todo el conocimiento y a todo el ser, la esencia del ser, ¿no? El corazón, ¿no? Y en la época en la que se escribe esto está surgiendo un grupo que son los corazonistas, los del corazón, los del... ¿Sabéis cómo se dice corazón en hebreo? Leva, los levitas, que son los del corazón, los del sagrado corazón de Dios, los levitas. Ahí tenemos el corazón, el punto, es como la mente del corazón. No es tanto la cabeza, el cerebro, sino la esencia, ¿no? de la riqueza del ser humano, en este caso del marido, es el corazón. Pues en ella, en esta mujer, confía el corazón de su marido. Pero ¿cómo? ¿El marido confía en pone todo su ser en él? No, será al revés. Porque, ojo, estamos en un momento, en un tiempo, en una tradición, una cultura en donde estamos ante un patriarcalismo evidente. El varón es el que controla y la mujer es la que cuida la casa, a los niños y punto. Y nadie cuestiona eso en absoluto. No, esto no tiene ninguna... Es absolutamente indiscutible en la Biblia. Que nos guste o no es otra cosa, pero es así. Es que no es que sea la Biblia, es que la tradición y la cultura hebrea del momento, punto. Hoy lo harían de otra forma, escribían de otra forma, supongo, o no, yo qué sé. Pero ahí está. En ella confía el corazón de su marido. O sea, aquí no hay machismo o patriarcalismo, ¿no? Es al revés. La mujer, digamos que es la que, si ya hemos visto lo que viene a continuación, la que hace y deshace a su antojo, la que manda. Y dice, y termina el verso diciendo, y no será sin provecho. O sea, confía en la mujer, en esta mujer,
y no será sin provecho. Es de que la confianza produce permanentes beneficios, el depositar la confianza del varón en la mujer, ¿no? Tercero, 12. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Le produce quién a qué o a quién. La mujer, la confianza del varón en la mujer. La mujer al varón le produce el bien, no el mal. Y no en una ocasión, todos los días de su vida. Es permanente, o sea que vamos, un chollo, ¿no? Una joya. A ver, es 13. Vamos con la descripción de la mujer, iniciamos la descripción. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. La mujer busca lana y lino. Lana y lino. La lana y el lino, ¿para qué sirve? Pues para hacer indumentaria, ropa, vestidos, ¿no? Ropajes. Bueno, pues busca lana y lino y lo trabaja con manos diligentes. Lo trabaja. La mujer trabaja. ¿Con qué trabaja? Con las manos. ¿Y qué trabaja? La lana y el lino. ¿Para qué? Pues para hacer ropa. O sea que la mujer está costurera, diríamos, ¿no? Que con sus manos teje o cose o ¿cómo se dice? Así. Sigue. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. ¿Y cómo es la nave del mercader que de lejos trae su provisión? Pues el comercio. ¿Qué es la nave del mercader? El mercader es el comerciante y la nave, pues el que trae y lleva, el que traslada. Y el traslado grande, a gran escala, en barco, en nave, en barcaza. No es el comercio de carrito y de ir por los caminos, ¿no? No, grandes comercios, grandes empresas de mercancías. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión, que hace la compra, pero a gran escala, pensada, bien pensada, calculada y a gran distancia. Sólida, no sólida. Una compra o compras o negocios o comercios sólidos y grandes, ¿no? Se levanta la mujer se levanta cuando aún es de noche y da de comer a sus domésticos y órdenes a sus servidumbre. Esto tiene dos partes, todos los versos tienen dos partes. Uno era el díptico y la prótasis y la apódasis, ¿no? Los filólogos, prótosis y apódosis. Bueno, todos tienen, en el hebreo se ve claramente la parte A y la parte B de cada uno de los versos, ¿no? Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a sus servidumbre. Primero, se levanta cuando aún es de noche, o sea, que madruga. Todavía no sale el sol y ya está trabajando, está haciendo algo. Da de comer a sus domésticos. ¿Quiénes eran los domésticos? A los que les da de comer. ¿Eh? No, porque vienen después. Tampoco, son los animales. Sí, los domésticos son los animales domésticos. Sí, pues que tendrían, no sé, cabras, ganado, eso. Da de comer a sus domésticos. Es que la traducción doméstico suena un poco mal. Tenía que... No recuerdo dónde dice, cómo sale esta traducción. Da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Aquí viene la servidumbre, que son... Es decir, que esta mujer madruga para trabajar, para dar de comer a los animales y sobre todo órdenes, bueno, sobre todo también órdenes a la gente que trabaja para ella, o para su casa, o para su familia, es que tenía servicio. Con lo cual no estamos hablando de una mujer, yo qué sé, pobre o... No, aquí va como nave de mercader, es decir, las compras son fuertes. Tiene servicio, tiene servidumbre, vamos descubriendo ya aquí puede ser, ¿eh? Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Fijaos, primera parte, hace cálculos sobre un campo y lo compra. O sea que encima prevé y de repente ve, se vende y dice, me interesa, lo compra. Y no lo consulta con el marido, porque aquí no lo dice. Es decir, que tiene una visión de futuro, una proyección, una intuición muy buena y desarrollada. Hace cálculos, es decir, que sabe sumar, restar, calcula, sobre un campo, y si ve que le sale rentable, lo compra, si va a sacar beneficio. Sigue. Con el fruto de sus manos, planta una viña. Ahora, a ver, con el fruto de sus manos, y con su trabajo, con las manos,
planta una viña, o sea que encima trabaja el campo también, ¿no? Planta una viña, el símbolo de la viña es fantástico. Pero me interesa más el de las manos, porque es la segunda vez que aparece manos. Aparecía en el verso 13 que dice, se busca lana y lino, y lo trabaja con manos diligentes. Las manos serán diligentes, manos. Ahora, con el fruto de sus manos, otra vez, planta una viña. 17. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Se ciñe con fuerza, o sea que estaba cuadrada, ¿no? Que tenía lomos fuertes y vigoriza sus brazos. Que era acostumbrada a trabajar, parece. 18. Siente que va bien su trabajo. No se apaga por la noche su lámpara. Siente que va bien su trabajo, está controlando, tiene capacidad para decir si las cosas van bien, van mal, si algo falla, si algo hay que corregir. No se apaga por la noche su lámpara. Permanentemente encendida. En cualquier momento se despierta, ve qué es lo que hay, lo que falta, lo que es necesario. Lo de la luz encendida en el judaísmo tiene una simbología litúrgica espectacular. La menorá, el candelabro, las luces, las fiestas de la luz, Hanukkah y todas estas. Echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. 19. Ojo, echa mano a la rueca. La rueca es eso para coser, ¿no? Tejer. Pero aparece mano, tercera vez que aparece mano. Echa mano a la rueca. Y sus palmas, ¿qué son las palmas? Las manos, otra vez, cuarta vez que aparece la imagen de las manos. Y sus manos toman el uso, la rueca y el uso. Sigue trabajando la mujer. 20. Alarga su palma al desvalido, otra vez con la palma, con las manos. Quinta vez que aparecen las manos. Alarga su mano al desvalido. ¿Qué es alargar la mano? Esto que estoy haciendo yo con la mano. Dar. Dar. Alargar la mano al desvalido es dar a los pobres. Y tiende sus manos al pobre, otra vez con las manos, sexta vez que aparecen manos. Y tiende sus manos al pobre, alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre, es prácticamente lo mismo. Está reflejando la generosidad de esta mujer, que vamos, que lo borda, lo tiene todo. 21. No teme su casa, no tiene por su casa, no teme por su casa a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Primera parte. No teme, no tiene temor, no le preocupa su casa cuando haya nieve. ¿Qué puede querer decir esto? No se preocupa, porque no pasa frío. Ahí está, claro. ¿Qué problema hay? ¿Que nieve? Pues que nieve, que llueva, que llueva. ¿Que graniza? Pues que granice. Porque normalmente las casas eran techadas con, en tiempo de Jesús, hay referencias evangélicas a ramas y cosas así se techaban, ¿no? Vamos, por cuestión de movimiento del aire y de lugares muy cálidos, pues para cubrirse, protegerse del sol y ya, pero que entre el aire, sobre todo cuando se va el sol, ¿no? Entonces las casas eran, salvo algunas casas de más ricos, que tenían ya otras condiciones y tenían tejados, ¿no? Entonces cuando nevaba, sobre una casa de ramas, techada con ramas, pues la nieve se lo cargaba y se caía todas las ramas al suelo y se estropeaba, ¿no? Pero en las casas sólidas, fuertes y ricas, no. La nieve caía y quedaba en el tejado y ya se derretiría y se iría, ¿no? Y dice, pues los suyos, todos los suyos tienen vestido doble. Los suyos tienen vestido doble. ¿Quiénes son los suyos? Su gente, su familia. Tienen vestido doble, o sea que tienen dos. Que no era frecuente tener dos vestidos, ¿eh? Nosotros ya tenemos 50, pero tenían uno y punto. Y no tenían más. Y yo no sé cómo se las arreglaban, pero qué rollo, ¿no? Para sí se hace mantos. Y su vestido es de lino y púrpura. Para sí, para ella también, además de hacerlo para los demás, se hace mantos. ¿Mantos? ¿Mantos? Sí, mantos. El manto es como la manta, la capa o lo que sea que se pone en una vestimenta destacada, muy destacada. El manto real, el manto sacerdotal, el manto, qué sé yo, lo que sea. Y su vestido es de lino y púrpura. Su vestido es de lino, que era una tela muy cotizada, y púrpura. Púrpura. ¿Cómo es un vestido de lino y púrpura?
imaginamos, vamos, un vestido que no es cualquier vestido, ¿eh? Y no es de los pobres ni de los normaluchos de andar por la calle. No, no, aquí hay algo. 22. Para sí se hace manto. No, 23. Su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del país. Como hacía aparecer el marido, ¿no? Su marido es considerado en las puertas. ¿En las puertas? ¿En qué puertas? Las puertas de la ciudad. Las ciudades tenían puertas, estaban amuralladas. Estamos situados en Jerusalén, Jerusalén estaba con puertas. Y en las puertas, en las plazas de las puertas eran plazas. De acuerdo de la muralla, se situaban, estaban los ancianos, los sabios, de los cuales hemos hablado, la gente importante. Luego los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo iban allí a hablar, a discutir, porque en nuestros pueblos en muchas ocasiones se hace, ¿no? Que están en las plazas de los pueblos, en las puertas de las ciudades. Su marido es considerado, es decir, es reconocido, era popularmente reconocido, tenía autoridad social, cuando se sienta con los ancianos del país. Ah, que se sienta con los ancianos quiere decir que no era de los ancianos. ¿Quién será esta gente? 24. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidores. Hace túnicas también. Mantos, túnicas, lana, lino. Y las vende. Se hace negocio también, compra, venta. Mueve, hay movida aquí. Entrega al comerciante ceñidores. Ceñidores son cinturones, ¿no? ¿Qué usaba cinturones? Llevaban túnicas. Cinturones. En el templo usaban cinturones. Ceñidores. Para las túnicas litúrgicas y para... 25. Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Fijaos, qué bonito esto. Se viste de fuerza y dignidad. O sea, que adelante, con firmeza, con solidez. Y se ríe del día de mañana. No le preocupa. Como a la gente normalmente le preocupa. Hoy ya he comido, mañana tendré para comer. Ya veremos. A ver, Dios dirá. Ya veremos, ¿no? Y la gran mayoría. A esta no le preocupa la mañana. Tiene la despensa asegurada, ¿no? 26. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor ahí en su lengua. Fijaos, abre su boca con sabiduría. Habla. Abre su boca, habla. Con sabiduría, sabe. Lo que hemos visto hoy. Aquí aparece por primera vez, de forma explícita, la palabra sabiduría. Lección de amor hay en su lengua. O sea, no solo sabe y habla bien, sino que encima habla con amor. Con palabras de amor. Lección de amor hay en su lengua. Lengua es la boca, es de que habla. 27. Está atento a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Primera parte, está preocupada por la casa, y segunda, no come pan de ociosidad. Vamos, que no hace las cosas a lo loco, sino que las cosas las hace porque las tiene que hacer y porque con conocimiento de causa, ¿no? 28. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa, su marido, y hace su elogio. Pero los hijos se levantan y la llaman dichosa. Pero bueno, no la van a llamar, no faltaría menos, ¿no? Con todo lo que hace, lo hace todo, y bien, pues claro que la llaman dichosa. Dichosa. ¿Os acordáis de Lucas, no? Ojo, ¿dónde estamos? Se levantan sus hijos y hijos la llaman dichosa. Y su marido no le llama dichosa, según el poema. Le hace su elogio. ¿Qué es hacer un elogio? Alabar. Hacer, no decir. Alabar. Claro. Es una alabanza especial. Como para no hacerlo, vamos, estaría bueno. Para darle la bofetada si no lo hace, ¿no? Con todo lo que tiene en casa, como esta mujer. Y 29 que son con signos de admiración. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas todas. Esto es una llamada de atención de alguien, puede ser en boca del marido, del autor del verso, de la recitación o proclamación del poema. Muchas mujeres hicieron proezas, claro, en toda la tradición hebrea. Muchas, a lo largo de la historia, reflejadas en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, aparecen mujeres fantásticas, ¿no? que forman parte de la tradición bíblica. Pero tú las superas a todas. Ninguna ha llegado a esta mujer, ¿no? ¿Quién será esta mujer? Y termina con estos dos versos finales. El autor ya no describe a la mujer, o sea, como iba de forma directa, como es, ahora de forma indirecta. Engañosa es la gracia. Esto es pura sabiduría. Engañosa es la gracia. Vana la hermosura. Claro, que sea fea, aunque sea fea esta mujer, es una maravilla, una preciosidad. La mujer que teme el temor de Dios, a Yahvé, a Dios, esa será alabada. Y el último verso, dadle del fruto de sus manos, otra vez aparece la palabra manos, y que en la puerta le alaben sus obras, en las puertas de la ciudad. Es decir, los que están ahí, los ancianos, tienen que alabar a esta mujer.
¿Quién es esta mujer? A mí me han salido 3 ideas, pero bueno, al final me decanto por Jerusalén. Al principio me salía el pueblo de Israel o el templo, por varias ideas de que vienen aquí. Y te explico si quieres, aunque esté equivocado. Bueno, ella confía en su marido, creo que es Dios. Es como una área de caer, es el comercio de Israel. La lana y el lino que trae de Egipto, que traen del norte, que lo trabajan en Israel. La noche de su lámpara, lo que has dicho, las lámparas en la ventana, la típica tradición del pueblo de Jerusalén. Alarga su mano al desvalido, pues es la institución de la limosna en el pueblo israelita, a través del templo, por eso dudaba. ¿Te has estudiado Biblia? ¿Eh? Que si has estudiado Biblia. No, yo he estudiado geografía e historia. Me has tropeado la clase. Sigue, sigue. Abre su boca con sabiduría, lección de amor ahí en su lengua. No come pan con necesidad porque come pan ácimo, que no se deja reposar. Efectivamente. Y teme a Yahvé, el pueblo de Israel. Sí. Teme a Yahvé, es el pueblo de Israel temeroso de Dios. Aquí ya me ha dejado cao. Pues no lo sé, pero al final es uno de esos 3, no sé con cuál. Me quedo con los 3. El Sí. pueblo de Israel, que es la referencia del templo de Jerusalén. Sí, bueno, el pueblo no tanto, pero sí los otros dos es la liturgia del templo, ¿no? La vida de fe, la experiencia, además simbolizado en la fe. Ya no pregunto más porque ya está. Pensaba que no iba. Igual, a mí me llena de orgullo, ¿eh? Que después de estos días a la primera ha salido. Y yo, "Jo, qué bien". Muchas gracias. Pero que sí, es esto. Esto es un poema litúrgico, todo. Perdonadme 2 minutos más, es que ahora lo vamos a ver según esta clave. Es toda la liturgia del templo en torno a la fe, a la religión judía de este momento, a la piedad, el temor de Dios. Todo está aquí, todo está machacado, ¿no? La mujer completa, es decir, la fe completa, la liturgia completa, la vida religiosa completa. ¿Quién la encontrará? ¿Quién alcanzará? ¿Quién será santo? Es la santidad, ¿no? Es mucho más valioso que cualquier cosa del mundo, que las perlas y que nada. Entonces lo que queda, lo que trasciende al más allá. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Claro, ¿cómo va a confiar? Es que ahí está la esencia de la confianza, ¿no? De uno hacia Dios, hacia la fe, hacia... Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida, pero todos los días y más de su vida, después de su vida. Es que fijaos cómo cambia la lectura con una clave de interpretación. ¿Lo estáis viendo? Ya todo tiene otra, ya no es buscar qué, sino ya sabemos qué y por qué, ¿no? Se busca lana y lino, son términos litúrgicos, o sea, de indumentaria, la lana y linos de la liturgia, de las vestimentas sacramentales, ¿no? Pues decimos nosotros. Lo trabaja con manos diligentes, que quede bien, lo cose, lo borda, lo que sea. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión, claro, todo gira hacia el templo. El templo era un gran comercio, un mercadero, que es lo que Jesús ahí se enfada con esto, porque ha convertido aquello en un negocio espectacular, ¿no? Se levanta cuando aún es de noche y da de comer a sus domésticos. Las ofrendas que había en el templo de Jerusalén eran animales, eran que se preparaban para ser sacrificados en la liturgia. Y órdenes a su servidumbre, todavía una cantidad de servidumbre en torno al templo que se organizaba pero antes de que saliese el sol, ¿no? Hace cálculos sobre un campo y lo compra, es decir, que abrirse, expandirse, crear. Ahora el templo, mañana otro templo no sé dónde, expandir la liturgia o la religión o la fe, ¿no? Con el fruto de sus manos planta una viña, os dije, la simbología de la viña, que eso es muy evangélico además, ¿no? Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Claro, el templo era fuerte, sólido, lomos, columna salomónica, ¿no? Vigoriza los brazos de las columnas, ¿no? Siente que va bien su trabajo y no se apaga la lámpara de noche. ¿Cómo se va a apagar? Si el templo tenía siempre luz encendida, que los cristianos lo hemos heredado en la liturgia. Donde tenemos el Santísimo allí puesto, tenemos siempre una velita encendida para decir que está allí el Santísimo. Y si no está, la apagamos. Esto en el templo está permanente, el candelabro ahí puesto con las luces encendidas. De noche también. No se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca y sus palmas toman el uso para trabajar, para confeccionar ornamentos, manteles sagrados, que son como mantos de esto, cortinas para el templo, todo lo que sea de tela. Alarga su palma al desvalido y tiende las manos al pobre. La otra visión, la otra parte de la liturgia, es decir, siempre están los pobres en torno al templo porque les están ayudando con lo que dice el texto, no dice mal. No teme por su casa la nieve. Claro, todo el mundo tenía las casas con tejado, excepto el templo, que ya podía nevar y qué es lo que fue, que no, que el templo era sólido, era fuerte, ¿no? Ahí está la casa.
los suyos tienen vestido doble. Claro, el vestido normal del sacerdote o sumo sacerdote, o quien fuese, o el liturgo del templo, o músico, pero además tenían la indumentaria litúrgica, la otra para las ceremonias, ¿no? Para sí hace mantos y sus vestidos de lino y púrpura, los mantos, ¿no? La capa del sumo sacerdote y todo eso para la fe, ¿no? Y su vestido, que no es para el cura de turno, es para la liturgia, ¿no? El cura no sale a la calle con mantos, ¿no? Sus vestidos de lino y púrpura, aquí está la clara descripción gráfica, lino y púrpura, la indumentaria sacerdotal del templo. Su marido es considerado en las puertas. ¿Quién es su marido? Su marido es el sumo sacerdote, que es el que está representado, vamos, es la imagen de la, pues también en el cristianismo lo tenemos, ¿no? A través de la castidad uno se casa con Dios, o de una opción que hace, o de un voto, una consagración, es un tipo de amor, bueno, yo no sé cómo describirlo, pero es otra dimensión, ¿no? Distinta. Pues aquí lo tenemos, su marido, el marido, ¿quién es? El sumo sacerdote, es considerado con los ancianos del país. Claro que el sumo sacerdote estaba con los ancianos porque era un sabio más en la puerta de la ciudad, y ahí hablaban de todo esto. Claro, el marido no está cosiendo, ni está trabajando, está en lo que tiene que estar, ¿no? Hace túnicas de lino y las vende, entrega al comerciante ceñidores, es decir, que había el negocio propio, pues que, bueno, negocio por llamarlo de alguna forma, es decir, el mercadeo que tiene que haber para, oye, hazme un mes y te lo compro, un ornamento litúrgico y te lo compro, o no va a comprar, me lo va a dar gratis, tengo que pagarlo, ¿no? Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Esto es precioso al final, porque fijaos, se viste de fuerza y dignidad, vale, pero se ríe del día de mañana. Esto es una de las primeras proyecciones al más allá. El mañana no es mañana, sino el mañana indefinido. ¿Cuándo? Es decir, que esto no tiene fin, que no se acaba con la muerte. Que es una imagen, se ríe del día de mañana. ¿Qué me preocupa a mí si como mañana o no? ¿Qué me preocupa si el mañana está por encima de todo eso? Que es uno de los primeros anuncios de vida eterna, ¿no? Abre su boca con sabiduría. ¿Qué se dice en el templo? La sabiduría, la ley, se habla de las Sagradas Escrituras, es la sabiduría, es hablar con la boca. Lección de amor hay en su lengua, es decir, la palabra de Dios, todo esto es lo que se habla se supone que se habla en el templo, ¿no? Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad, que no están despistadas, ni haciendo otra historia, ni están a lo que están, a la liturgia o lo que sea. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. ¿Quiénes son sus hijos? Todo el pueblo de Israel, todos los fieles que van al templo, esos son los hijos. Y la llaman dichosa, y su marido le hace su elogio. El sumo sacerdote, ¿qué hace? Elogiar, alabar a la fe, a su costumbre, a su liturgia, a su tradición, a su creencia, lo que sea. Hace pues reverencias, genuflexiones, todo, esos son los elogios y las alabanzas, ¿no? Que hace. Muchas mujeres se hicieron parecer, pero tú las superas todas, claro. Esto no es una mujer. No estamos hablando de una mujer de carne y hueso, ni de ningún hombre de carne y hueso. Esto es la fe, con cara o cuerpo de mujer, ¿no? Engañosa es la gracia, claro que van a la hermosura, pero que no se trata de que si es guapa o no es guapa, que eso no se mide con esos parámetros que tenemos. La mujer que teme a Yahvé, aquí está el temor de Dios, esta será alabada, ¿no? Dadle del fruto de sus manos y que en la puerta alaben sus obras. ¿Os ha gustado? Aquel momento, ¿verdad? Pues esto es una preciosidad. Pues